Bueno, en esta ocasión vamos a compartir brevemente lo que tiene que estar relacionado con la parashá Hayei Sarah. Esta es la quinta porción de Bereshit, está ubicado en el capítulo 23.1 hasta el capítulo 25.18. Hasta aquí está, comprende la porción, la quinta porción de Bereshit, Génesis, Hayei Sarah. Esta porción es interesante. Acá nos trae la Torah, la muerte de Sara, nos habla de la vida de Sara y también nos habla cómo Abraham Avinu compra la cueva de Macpela para hacerle sepultura a Sara, y Abraham Avinu pues compra la cueva cuando ya la cueva de Macpela hacía parte de su heredad por parte del Boreolam. Sin embargo, aquí pues Abraham Avinu también nos da una gran enseñanza con respecto al tema. También hablamos sobre la búsqueda de la esposa para Isaac, que en este caso pues es Ribka. Y pues la Torah nos trae aquí también la historia pues de que se nos va una matriarca, muere una matriarca, pero al mismo tiempo llega la segunda matriarca, que la segunda matriarca es Ribka. Y tenemos el tema del casamiento de Isaac y de Ribka precisamente. Pero hay también una historia en la Torah, pues la Torah nos comenta que precisamente en el casamiento de Isaac con Ribka, Isaac también llora la muerte de su madre. Algo que es curioso, aquí ya han pasado 3 años después de la queda de Isaac, que fue lo que vimos en la porción anterior. Entonces, la pregunta es por qué pasado este tiempo Isaac llora la muerte de su madre. Bueno, entonces es una paracha muy enriquecedora, tiene muchísimas enseñanzas. Vamos en estos momentos a hablar del primer tema que tiene que ver con la introducción que hace la Torah con respecto a la vida de Sara, y también vamos a hablar un poquito sobre el tema de por qué Isaac llora a su madre en el casamiento con Ribka. Bueno, eh, primero que todo quiero compartirles la frase con la que la Torah introduce esta parashá con respecto a la duración de las vidas de Sara. La Torah escrita en hebreo nos refleja a nosotros la siguiente frase. Dice así: estas son las vidas de Sara: 100 años, 20 años y 7 años. Eso está escrito en Bereshit 23.1, en Génesis 23.1. Ahora, amigos, si nosotros abrimos nuestras escrituras en Génesis 23.1, no nos dice de esa forma. Nosotros podemos leer algo como lo siguiente: Génesis 23.1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Entonces, si nosotros miramos nuestras escrituras, nos introduce la vida de Sara de una forma muy lineal, dándonos a conocer que fueron 127 años. Entonces, lo que ha intrigado a muchos comentaristas durante muchas generaciones es la forma como la Torah divide los 127 años de Sara en tres segmentos específicos, lo cual señala que nos da a indicar que estas etapas de la vida de Sara tienen un significado muy especial y un significado muy profundo que el Boreolán, el amo del universo, nos quiere enseñar mediante su sagrada Torah. Entonces, los grandes sabios, los grandes cabalistas, Rashi y el Sagrado Libro del Zohar, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, nos dan ciertas interpretaciones que nos las revelan para poder interpretar estas estructuras de los segmentos de la vida de Sara. Y esto es muy interesante. Entonces quiero traerles, amigos, esto en estos momentos
aquí algo que había estudiado y que quiero compartir con ustedes. Entonces, miremos por ejemplo que Rachi se refiere o da una interpretación con estos segmentos de la vida de Sara, y los relaciona con lo que es la pureza y la rectitud de Sara, porque Rachi nos enseña o nos interpreta que los 100 años o los 100 años, escrito de una forma plural, nos está reflejando que cuando Sara tenía 100 años era como una joven de 20 años en términos de pecado. Si nosotros miramos las leyes judías, se establece que una joven a los 12 años ya empieza con una responsabilidad espiritual comprometida, y un varón a los 13 años. Y pues en estos momentos se estipula que inclusive Sara a los 20 años estaba prácticamente como una mujer pura, que estaba prácticamente como libre de pecado. Y Rachi nos dice que los 20 años de Sara era como una niña de 7 años en belleza y en pureza. Ahora, no solamente en belleza y pureza, digamos, en una terminología, digamos, física, sino se refiere más que todo a la inocencia interna, que son comparadas con un niño, ¿no? Un niño pequeño simboliza prácticamente una conexión de pureza innata en la infancia, y su inocencia es lo que permite que sean almas puras. Entonces, Rachi nos dice que a los 20 años Sara era como una niña de 7 años. Entonces, ¿qué es lo que nos establece realmente aquí Rachi? Rachi nos dice que cada una de las etapas de la vida de Sara fueron muy significativas, y que de alguna manera la vida de Sara se describe como no se describe como una suma lineal de 127 años, como nos lo especifica aquí nuestras escrituras, sino como un conjunto de fases, que es lo que realmente destacan la perfección de la espiritualidad y de la moralidad. En pocas palabras, las fases de la vida de Sara nos indican lo que es la perfección en el transcurso de la vida, en el transcurso de un proceso, de un trabajo espiritual. Muchos cabalistas relacionan esto también con el tema de las sefirot, ¿no? Ellos dicen que los 100 años, como lo especificaba Rachi, también representan, digamos, una conexión con la sabiduría divina. Una persona a los 100 años alcanza un alto grado de madurez, un alto grado de edad de adulta. Prácticamente en el judaísmo se representa el anciano como una persona muy sabia. Las canas representan sabiduría. Entonces los 100 años representan el alto grado de conexión que la persona, o que Sara, logró adquirir en todo su proceso de trabajo espiritual, lo que le permite la conexión con la sabiduría divina, que está representada en las esferas de la Sefirot como Jogma, que es la plenitud de la espiritualidad alcanzada por Sara. Los 20 años, según la Cábala, indica el vigor y la energía, que digamos que son las que son asociadas a lo que es la belleza, la armonía, que está relacionada con la esfera de Tiferet. El vigor y la energía de la juventud. Un joven a los 20 años es una persona con mucho vigor, con mucha energía, ¿no? Y esto refleja el balance entre lo espiritual y lo material. Entonces, según Cábala, lo relaciona con la esfera de Tiferet, con lo que es la belleza y la armonía. Y los 7 años es representado por la conexión de Malhut, que es lo que representa la tierra, o sea, la capacidad de manifestar todo lo divino en la realidad terrenal. Ahora, pues, esto sugiere que
que la vida de Sara estaba realmente integrada en todos los niveles de existencia, estaba realmente integrada en todos los niveles o en todas las etapas de su vida, desde lo celestial hasta lo terrenal. Entonces lo bonito aquí es que estamos viendo que nos está la Torah reflejando tres dimensiones de existencia, tres etapas existencia que de alguna forma son importantes en el proceso de la transformación y la trascendencia a la luz de la divinidad. El sagrado libro del Zohar, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, nos habla de estas tres dimensiones también. Nos refleja también una interpretación interesante que tiene que ver con las vidas de Sara. Vamos a mirar estas interpretaciones y al mismo tiempo vamos a ver unas enseñanzas que nos puede dejar esto para aplicar en nuestras vidas y unas lecciones interesantes. Lo importante aquí es que pues con el estudio de la Torá podemos empezar a mirar y a aprender cosas interesantes que podemos empezar a aplicar en nuestras vidas. El sagrado libro del Zohar nos enseña que la vida de Sara fue prácticamente como un modelo de cómo las almas pueden expresarse en tres dimensiones, cómo un ser humano se puede representar en tres etapas para alcanzar la conexión con la divinidad. Entonces nos relata aquí el Zohar una interpretación donde nos dice que los 100 años representan la sabiduría y el entendimiento espiritual acumulado durante toda su vida. Lo que yo les comentaba al principio, los que les comentaba anteriormente, que prácticamente los 100 años representan la sabiduría de una persona ya madura, donde ha pasado por todas las etapas de su vida y que ha tenido sus experiencias, sus tropiezos, donde la persona ha tenido su conocimiento y su aprendizaje mediante todo lo que la persona vivió durante estos 100 años. Los 20 años, según el Sagrado Libro del Zohar, nos simbolizan a nosotros la fuerza y la vitalidad, lo que hablábamos anteriormente, y el propósito de la juventud. Cuando uno se prepara para cumplir una misión en la vida, nosotros los jóvenes a los 20 años son personas que empiezan digamos con un propósito de cómo pueden cumplir una etapa futura, y empiezan con un proceso de preparación. Y en este proceso de los 20 años, donde la persona tiene que empezar a cultivar lo que nosotros llamamos un carácter, tener un carácter con un propósito, para que de alguna forma su trabajo espiritual no se vea desviado o no se vea de pronto interrumpido, digámoslo de esa forma. Los 7 años, el Zohar nos interpreta que denotan la inocencia y la pureza innata que conectan con el alma y su origen divino. Entonces, si nosotros miramos las interpretaciones, digamos con lo que decía Rashi, con lo que nos especifican algunos cabalistas, y lo que relaciona el libro del Zohar, hay una similitud entre sus interpretaciones. Lo que sí podemos decir es que la combinación de todas estas etapas de la vida de Sara, lo que ella nos refleja prácticamente lo que Sara vivió, y que lo que vivió, digamos, en cuerpo, en mente, en espíritu, logrando prácticamente un equilibrio en todas las dimensiones o en cada una de sus etapas de su existencia. Entonces aquí hay una lección muy interesante en cada una porque cada una de estas etapas tienen un significado y un valor. Por eso es que la Torá no simplemente nos dice ella vivió 127 años, como nos lo describen nuestras escrituras, nuestras traducciones,
porque precisamente cada una de estas etapas, cada una de estas fases de la vida de Sara aporta un significado único que nos pueden enseñar muchísimas cosas. Entonces aquí es donde vamos a mirar poco a poco cómo nos puede enseñar esto, qué nos enseña la Torah con lo que nos indica aquí, que la vida de Sara se dividen en esas etapas. Bueno, decimos que se dividió en tres etapas, entonces podemos entender o podemos en estos momentos aprender lo siguiente. Primero que todo, miremos que la vida se divide en etapas, ¿sí? En nuestro proceso de nuestra existencia tenemos etapas, ¿no? Etapas de juventud, etapas de adolescencia y etapas de madurez. Cada una de las etapas tiene su propia misión y su propio propósito. Y esto es algo que nosotros tenemos que poco a poco empezar a entender. Lo segundo es que la perfección no es estática, la perfección en cada una de las etapas. Sara logra una excelencia o logra un resultado eficiente en cada una de sus etapas, y ella nos demuestra en todo lo que nosotros hemos visto en la Torá que en cada una de sus etapas de alguna forma Sara se fue sobresaliendo y fue adaptándose a sus roles como mujer, a sus roles como acompañante, como madre, como esposa, y lo más importante que es el adaptarse y el sobresalir en su rol de líder espiritual, ¿sí? Y podemos mirar como por tercera forma, digamos, que la espiritualidad trasciende en el tiempo. Es una lección importante y una enseñanza muy interesante. La vida de Sara no está escrita como vidas en plural, porque no está escrita así como los 127 años, porque precisamente cada una de las etapas de su vida, como decíamos anteriormente, fue una etapa plena en sí misma y una etapa completada que nos revela a nosotros de alguna forma que cada una de las etapas que nosotros pasamos tienen e influyen también en nuestra transformación o en nuestro trabajo espiritual. La Torá, al dividir los años de Sara en 100 años, en 20 años y en 7 años, lo que realmente la Torá nos muestra es que la vida de Sara fue más que una simple acumulación de años, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Fue una vida que fue rica, nos da a entender que fue una vida llena de propósito y de perfección en cada una de las etapas que nuestra matriarca Sara vivió. Y esto sirve y enseña a futuras generaciones para tomarla como un modelo para las futuras generaciones, ¿no? Para que las personas vivan cada etapa de su vida plenamente, con una conciencia y con una conexión espiritual con el Boreolán, cada vez más conectando con la luz del Creador. Entonces es realmente interesante lo que nos enseña aquí la Torá con respecto a las vidas de Sara. Ahora, ¿qué nos puede enseñar a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestras vidas y qué lecciones podemos nosotros traer para nuestras vidas? Como yo les venía diciendo anteriormente, pues la manera en que la Torá presenta la vida de Sara no solamente resalta, digamos, la grandeza de Sara como matriarca, sino que también proporciona profundas enseñanzas y de alguna forma directrices que nos ayudan a nosotros o ayudan a toda la humanidad, ¿no?
enseñanzas que nos invitan a nosotros a reflexionar de una manera de cómo podemos vivir nuestras propias vidas y cómo podemos nosotros aspirar una existencia significativa. Es interesante cómo podemos nosotros empezar a tener también una vida equilibrada y esto es algo que nos enseña la Torá y que nosotros podemos tomar para, primero que todo, entender que de pronto personas que ya estamos en una edad madura, lograr entender que cada una de nuestras etapas también en nuestras vidas tuvo un propósito y un significado y que de alguna forma nuestros sabios nos enseñan que todo obra para bien. Con un conocimiento y con lo que nosotros podemos aprender de esta Torah, podemos enseñar a nuestros jóvenes, podemos enseñar a nuestros niños y podemos enseñar a la juventud, a los niños, cómo empezar a prepararse. Entonces, vamos a mirar aquí unas lecciones claves de que tiene que ver con la enseñanza. Y fíjense, amigos, que esto que estoy hablando, esta enseñanza y todo esto que he estudiado, lo estoy estudiando prácticamente. Mire, fíjense que prácticamente esta paracha yo solamente voy a hablar de Bereshit 23:1, solamente de ese fragmento, y de ese fragmento vamos a sacar estas lecciones. Yo saqué 6 lecciones en este momento, las vamos a sacar de una manera rápida, interesante, y solamente del primer paso de la Aliyah 1, 23:1. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, escrito en nuestras Biblias y escrito en la Torá del Eterno, especificado como estas son las vidas de Sara: 100 años, 20 años y 7 años. Entonces, de ese pequeño fragmento estamos sacando estas enseñanzas tan importantes. Entonces, les comentaba que hay unas enseñanzas claves que nos ofrece esta paracha y vamos a mencionarla. Bueno, vamos entonces con la primera lección, que es valorar cada etapa de la vida. La división en 100, 20 y 7 años nos enseña que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito y un valor único. Una lección muy importante, amigos, es que no debemos apresurarnos en las etapas de nuestras vidas ni subestimar su importancia, y entender que si ya hemos pasado por una etapa, todo obra para bien, y que de alguna forma hubo un propósito detrás de todo. La luz a veces se oculta en una clipa. La infancia de los 7 años, cuando un niño tiene 7 años, cuando estamos hablando de un niño de 0 a 7 años, una de las lecciones muy importantes es que nosotros tenemos que empezar a cultivar la pureza. Los niños son muy curiosos, la curiosidad de ellos al mismo tiempo viene con una inocencia, ¿no? Y nosotros tenemos que educarlos y irlos orientando para que ellos mantengan esa pureza, esa curiosidad, y al mismo tiempo tengan una conexión innata con lo divino. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cultivar a nuestros niños desde muy pequeñitos, y empezar a no manchar esa inocencia. Fíjese que el mundo actual tiene tanta tecnología, y los niños hoy en día tienen tanta accesibilidad a aparatos tecnológicos, que de alguna manera están manchando la inocencia de ellos cuando ellos absorben por medio del internet y por medio de smartphone, teléfonos, están introduciendo información que pueden desconectar, o pueden digamos, como manchar esa inocencia del niño, y se empieza a torcer
el propósito que realmente nosotros como padres o como mayores debemos estarlos orientando. Entonces es una etapa muy importante y debemos valorar cada una de esas etapas. Entonces valorar cada una de las etapas de la vida, la infancia a los 7 años, cultivar a los niños, la curiosidad y la inocencia, eh, proteger a nuestros niños. En videos anteriores, inclusive en el video de la parasha de Noach, yo hablaba mucho sobre este tema, finalizando el video que realicé. La otra etapa de los 20 años, obviamente los jóvenes tienen que aprender a desarrollar, y está digamos en la persona adulta, enseñarles a desarrollar esas habilidades. Yo hablaba anteriormente que también tienen que empezar a crear un carácter, y un carácter con un propósito. Mientras se cultiva, mientras aprende a desarrollar un carácter con un propósito real, tiene que mantener la inocencia del niño de los 7 años. Y por eso es importante que un joven de 20 años tenga un buen carácter, o tenga un carácter sólido, un carácter que no permita que la sociedad o el núcleo del mundo, el entorno donde viva, lo desoriente o lo desvíe del propósito real de su trabajo espiritual. La madurez de los 100 años es otra etapa de la vida. Entonces ya una persona a los 100 años alcanza una sabiduría y un liderazgo. Entonces debe servir como un ejemplo para las otras personas, y ya una persona con una sabiduría y un liderazgo grande es el que orienta y es el faro de luz para la etapa de los 20 años y los 7 años. Entonces es algo realmente muy interesante. La vida no es una preparación para solamente una preparación para un futuro. O sea, ¿cómo me explico? Que, digamos, cada uno de los momentos o cada una de las etapas tiene su propia misión y merece ser vivido con mucha atención. Merece ser vivido con alegría, con gozo, pero al mismo tiempo estar conectado con el tema de la espiritualidad. ¿Listo? Entonces esta es una de las primeras lecciones: valorar cada etapa de la vida. Vamos con la segunda lección, que es buscar un equilibrio. Y cuando me refiero a buscar un equilibrio, me refiero a buscar un equilibrio entre lo que es espiritual y lo que es material. Nuestra matriarca Sara logró integrar perfectamente su espiritualidad con su vida diaria, sirviendo como líder. Fue un gran ejemplo en el ámbito doméstico también, con su familia, y en el ámbito o con la parte de la sociedad o en la comunidad. La vida de Sara nos enseña que podemos estar profundamente conectados con lo divino, o estar conectados espiritualmente, tener ese equilibrio espiritual, sin alejarnos de nuestras responsabilidades humanas o de nuestros compromisos con la sociedad. Entonces aquí hay una lección muy importante, y nosotros es que tenemos que buscar ese balance que nos entre lo que es espiritual y lo que es material. Ese balance entre lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? La espiritualidad es el balance que conlleva también, o tiene que ver mucho con la tefilá, la oración y el estudio de la Torá. Y lo material obviamente se refiere a lo que es el trabajo y lo que es la familia. Cuando yo hablo de material y trabajo y familia, me refiero también a la parte, digamos, de la diversión como tal, el compartir, la sociedad, el reír, el bailar, el jugar, el compartir, el disfrutar la vida. Eso también hace parte de los procesos de nuestra etapa de nuestra vida, el compartir con los demás. Ambas dimensiones son necesarias para nuestra vida plena. Lo que pasa es que nosotros debemos divertirnos, bailar, gozar, compartir, pero sin desbordarnos. Es decir, tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Y no abandonar o no dejar por aparte lo espiritual. Entonces tenemos que tener ese equilibrio entre lo que es la espiritualidad y lo material.
Esa es la segunda lección, que es buscar un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Vámonos con la tercera lección, que es la consistencia de la rectitud. La enseñanza de Sara a los 100 años era tan pura como a los 20, que era lo que hablábamos al principio, y tan bella espiritualmente como los 7. Refleja que Sara vivió con coherencia y con mucha felicidad en todos sus principios. Una lección muy interesante aquí es que nosotros debemos mantener esa esencia a lo largo de toda nuestra vida, y que aunque nosotros nos enfrentamos a muchísimos desafíos, a muchísimos problemas, muchísimos obstáculos, nosotros debemos esforzarnos por ser felices en nuestras vidas. Debemos esforzarnos por ser felices a nuestros valores y a nuestra ética. La espiritualidad no se refiere a algo rígido y aburrido, sino a buscar la alegría verdadera. Entonces esa es la consistencia de la rectitud. La cuarta lección es el impacto de una vida ejemplar que trasciende en el tiempo. Y esto es muy importante. Fíjese que aquí estamos hablando que las acciones que nosotros hacemos repercuten en un futuro, y de alguna forma trascienden el tiempo, se inmortalizan nuestras acciones. Algo interesante esta parashá es que se dice que Abraham lloró a Sara no por la pérdida física de ella, sino por la ausencia de la luz que iba a faltar, porque se iba una luz espiritual que le daba al mundo entero una caparada en cierta forma. El plural de las vidas de Sara indican que su influencia no terminó con su muerte. El legado de Sara continuó a través de generaciones, y de alguna forma trasciende, dándonos una orientación y una luz, ¿sí? Aquí hay una lección muy importante, y es que nosotros debemos pensar en cómo nuestras acciones afectan no solo nuestra vida, sino que también de alguna forma o de alguna manera también afectan a los demás en el presente y en el futuro. Entonces nosotros tenemos que empezar a vivir de manera que nuestras acciones dejen un legado que inspire a otras personas. Y no me refiero a hablar de forma macro, sino que nosotros tenemos que empezar a inspirar desde nuestro núcleo. A los primeros que nosotros tenemos que empezar a inspirar es a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros jóvenes que viven en nuestras familias. Entonces es algo interesante, y así poco a poco se genera una reacción en cadena, donde nuestras acciones son valoradas, y cuando nosotros vayamos de este mundo, así como murió Sara, se va a quedar va a hacer falta esa ausencia de luz, pero que al mismo tiempo no se va del todo, sino que queda lo que nosotros podemos enseñar, las lecciones que nosotros enseñamos, y las acciones que nosotros hicimos. La quinta lección aquí es la importancia de reflexionar sobre nuestras etapas. Al nosotros detenernos en los números específicos de la vida de Sara, como nos lo demuestra la Torá, realmente nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, y realmente nosotros podríamos empezar a preguntarnos y empezar a cuestionarnos. Yo ya sacado aquí unos interrogantes que se los quiero dejar, eso ya a manera personal, yo se los describo acá en el video, pero cada quien
saque su respuesta con respecto a cómo podemos nosotros reflexionar sobre cada una de nuestras etapas que vivimos. No importa si ya las vivimos, no importa si ya las pasamos. Primera pregunta, primer interrogante, primer cuestionamiento. ¿Estoy viviendo plenamente en cada etapa de mi vida? ¿En qué etapa estoy y cómo la estoy viviendo? ¿Realmente estoy desarrollando las cualidades únicas que corresponden a la fase que estoy viviendo? Y por último, esta gran cuestionamiento: ¿estamos o estoy creando un impacto que perdure más allá del tiempo? ¿Qué estoy haciendo yo para que mis acciones trasciendan el tiempo y pueda involucrar lecciones importantes a futuras generaciones, a nuestros hijos? Cada uno se puede hacer ese interrogante y es importante empezar a reflexionar sobre nuestras etapas de la vida y si las vivimos, cómo fueron y qué propósito realmente tuvo al pasar esa etapa. Pero realmente cada una de las etapas se dice que todo obra para bien y hay un propósito realmente ahí grande que debemos nosotros aprender también de ella. ¿Listo? Y por último, la última lección, la vida como una misión divina. Nosotros tenemos una nosotros tenemos una misión en nuestras vidas. La Torá a nosotros nos recuerda que nuestra vida es un regalo divino y una misión. La vida de Sara estuvo marcada por muchísimos desafíos. Sara tuvo problemas de infertilidad, ella no podía tener hijos, ella pasó por muchos procesos. Sara tuvo muchos viajes y se enfrentó a muchos viajes, y viajar en la época de la vida de Sara no es como hoy en día, ¿no? Que uno viaja cómodamente en un bus con aire acondicionado, en un avión, comiendo tranquilamente, yo puedo dormir, puedo descansar y cuando abra mis ojitos ya estoy en el otro lado. No, los viajes de Sara en ese tiempo era cruzando desiertos, caminando, llevando maleta al hombro, y fueron muchísimos viajes. También Sara se enfrentó a muchísimas pruebas familiares. Ella enfrentó todo con muchísima emuná, con muchísima fe, muchísima fortaleza y confiando en su esposo Abraham, confiando en nuestro patriarca Abraham Avinu. Y esto nos da a nosotros una lección muy importante, y es que en cada desafío que tenemos nosotros en nuestras vidas es una oportunidad que nos da el Boreolán para nosotros poder crecer y para nosotros poder cumplir con nuestra misión única en el mundo. Cada uno de estos desafíos nos da la oportunidad de poder aprender y poder crecer cada vez más. Es una aplicación realmente práctica que nosotros tenemos que empezar a tener en nuestra vida. Nosotros estamos hablando aquí de 3 etapas de la vida que prácticamente se puede mirar como lo que es la infancia, la juventud y la madurez, ¿no? 7 años, 20 años, 100 años. Podemos dividirlo de esas 3 formas: infancia, juventud y madurez. Y la infancia, ya habíamos hablado que fomenta lo que es la inocencia y la creatividad de los niños en su etapa para soñar, y hablábamos que la juventud es básicamente se tiene que enfocar en lo que es la educación, la disciplina y lo más importante, lo que les hablaba anteriormente, la construcción del carácter. La madurez pues ya dedica su tiempo a compartir todo lo que ya vivió entre la juventud y la infancia, todas esas enseñanzas, compartir su sabiduría con las próximas generaciones. Entonces esto es algo realmente muy interesante, y pues en conclusión, amigos, la Torá aquí nos especifica que la vida de Sara es un modelo de cómo nosotros debemos vivir.
que nosotros debemos vivir con un propósito, con un equilibrio, con una visión. La vida de Sara, las vidas de Sara, las etapas de Sara nos enseñan que cada momento de nuestras vidas tienen un valor intrínseco y una oportunidad para nosotros poder conectar con la luz del Creador, para poder nosotros conectar con lo divino, servir a los demás, así como nos enseñaba nuestro patriarca Abraham en la parashá Lech Lecha. ¿Se acuerdan del video Lech Lecha? Servir a los demás y dejar de dejar un impacto duradero que trascienda a futuras generaciones. Cuando nosotros reflexionamos sobre nuestras propias vidas, con una perspectiva, nosotros podemos acercarnos y podemos nosotros cumplir nuestra misión personal y universal. Y ya empezamos nosotros a cumplir esa misión por la cual nosotros vinimos a este mundo, ¿sí? Entonces es algo realmente interesante la forma como nos enseña a nosotros la parashá de Hayei Sara. ¿Dónde estaba Isaac después de la Akedah? La Torá deja un vacío narrativo tras el episodio de la Akedah. Mientras que Abraham regresa con sus sirvientes, Isaac no es mencionado explícitamente, según la tradición rabínica y cabalística. Isaac subió al Gan Eden, al paraíso. Una interpretación mística enseña que tras la experiencia trascendental de la Akedah, Isaac alcanzó un nivel espiritual tan elevado que fue llevado al Gan Eden para sanar y prepararse espiritualmente. Allí estuvo durante 3 años. Isaac permaneció en soledad o en estudio. Otros comentarios sugieren que Isaac se retiró a meditar o a estudiar profundamente, buscando comprender la magnitud de su experiencia y fortalecer su conexión con Dios. Isaac fue a visitar a su hermano Ismael. Algunas interpretaciones señalan que Isaac también pudo haber ido a visitar a Ismael, buscando reconciliación y unidad en la familia tras el evento traumático de la queda. ¿Por qué Isaac lloró la muerte de su madre Sara 3 años después? El impacto emocional diferido. Según el Zohar, la aquedad fue un evento de tal intensidad espiritual y emocional que Isaac quedó temporalmente desconectado de las emociones humanas normales. Al casarse con Ribka y establecerse en su vida, Isaac comenzó a procesar las pérdidas de su pasado, incluida la muerte de su madre. Sara falleció como resultado de la aquedad. La tradición enseña que Sara murió al escuchar que su hijo Isaac había sido llevado a un sacrificio. La conexión espiritual entre madre e hijo era tan fuerte que Isaac sintió su pérdida solo cuando regresó a una vida más humana tras la aquedad. El matrimonio con Ribka activó recuerdos. Ribka trajo consuelo a Isaac al llenar el vacío emocional dejado por Sara. Esto también puede haber reavivado en Isaac el duelo por su madre, ya que Ribka llevó la presencia de Sara de vuelta a su hogar, por ejemplo, con la reaparición del milagro de la luz en la tienda, que estaba ausente desde la muerte de Sara. El Zohar interpreta estos eventos de manera simbólica y de manera espiritual. La aquedad como transformación. Isaac pasó por una muerte simbólica durante la aquedad. Esto marcó su transición de lo físico a lo espiritual, razón por la cual no regresó con Abraham inmediatamente. Ribka como su redención. Ribka no solo fue su pareja, sino también un medio para que Isaac regresara al mundo físico emocional. Esto se refleja en su capacidad de llorar y procesar la muerte de su madre años después. La conexión eterna entre madre e hijo. Sara, como arquetipo de la Shejinah, es decir, de la presencia divina, permaneció espiritualmente conectada a Isaac. Su llanto tardío simboliza no solo el duelo personal, sino también la rectificación espiritual que debía hacer. Conclusión, la narrativa de Isaac
su separación temporal y su llanto por Sara varios años después de la Aquedad refleja su viaje espiritual único. Isaac no solo es un símbolo de sacrificio y entrega, sino también de transformación, reconciliación y la conexión entre lo divino y lo humano. El Zohar usa estos eventos para enseñarnos sobre la trascendencia, el poder del duelo y la redención espiritual.